Es un tema que ha generado mucha inquietud por el incremento del precio del dólar y el anuncio que ha hecho ya el presidente del Banco Central reiteradamente que va a ser más flexible, ya no estará dentro de las bandas cambiarias. Así que bueno, la morosidad en dólares aumenta un 60% el último año y un 70% en créditos. Los créditos en dólares están en manos de personas que reciben salarios en colones. Está con nosotros el superintendente de entidades financieras, Bernardo Alfaro, quien va a ampliar sobre este tema. Solo le voy a preguntar a propósito del tema de extinción de dominio, porque me comentaba extra cámaras que la Superintendencia General de Entidades Financieras fue consultada sobre el proyecto de extinción de dominio. Y aquí había una discusión de si deben incluirse los delitos tributarios también, los delitos de corrupción, los delitos de contrabando. Solo quiero preguntarle a don Bernardo, que está con nosotros, don Bernardo Alfaro, ¿qué piensa? Y decirle buenos días, ¿qué piensa sobre el hecho de que estos delitos se hayan excluido de esa iniciativa y si deben o no incluirse y cuál fue un poco la posición de la Superintendencia de Entidades Financieras? Y ya entramos con el tema de la morosidad altísima que se está dando. Buenos días, don Bernardo. Buenos días, doña Laura. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con usted. En efecto, hay compromisos que el país ha venido adquiriendo con los organismos internacionales que velan por los temas de lavado de dinero. Y lavado de dinero comprende toda una serie de actividades ilícitas, no solamente el narcotráfico, no solamente la trata de personas, sino que toda una serie de delitos, exactamente, el financiamiento al terrorismo, todo esto. Hay una serie de delitos que comprenden todo lo que se puede interpretar como lavado de dinero. Entonces, en la medida en que se incluya toda esa serie de actividades ilícitas que los organismos internacionales sancionan, condenan, pues estaremos en una posición más robusta para defender a Costa Rica como país no cooperador, digamos, como suele decirse, en materia de lavado de dinero. Entonces, lo que nos ha mantenido excluidos de esas listas grises o negras, como las llama el GAFI, que es la entidad internacional que vela por estos temas, es precisamente los esfuerzos que hemos venido haciendo, todo el sistema financiero, el Instituto de Control de Drogas, que ha hecho un gran trabajo en todo esto, para ir promulgando nuevas disposiciones legales y para ir blindando el sistema financiero de manera que no se produzca el lavado de dinero. La ley de extinción de dominio es uno de los compromisos que tenemos como país. Aprobarla. Bueno, ellos han sido muy enfáticos en que es importante que Costa Rica cuente con ese tipo de instrumentos para evitar precisamente que se siga expandiendo este flagelo que es el lavado de dinero. O sea, ¿y usted cree que sí deben estar los delitos tributarios, deben estar los delitos de contrabando y deben estar los delitos de corrupción, que son sobornos, digamos, bueno, muchos de ellos? A mí me parece que robustecería mucho la ley que estuvieran incluidos y que por lo tanto nosotros pudiéramos demostrarle al mundo que somos un país que no tolera ninguna de esas actividades. Interesante. Bueno, ya hay una posición interesante. Y bueno, ustedes fueron consultados sobre esa ley. Así es, y estuvimos obviamente muy de acuerdo porque hemos estado permanentemente en las reuniones con GAFI, en que hemos oído de primera mano cuáles son las inquietudes que tienen ellos sobre las disposiciones que tenemos en Costa Rica y sobre lo que todavía tenemos que seguir mejorando a efectos de poder ser ya considerado un país absolutamente libre de ese tipo de problemas. Bueno, es que viera qué interesante. Porque me están escribiendo muchas personas, entre ellas la presidenta de ACOJUD, Adriana Orocú, en este momento me dice que las leyes de extinción de dominio no tipifican delitos, más bien se persiguen bienes en los que no se pueda comprobar la causa lícita de su adquisición, independientemente de la vía penal. Por eso el enfoque no son qué delitos entran o no, eso me está diciendo, se persigue propiedades, no personas. Interesante. Sí, por supuesto. Pero sí, en efecto, la idea es que quien no pueda demostrar el origen de sus recursos sufra la confiscación de los mismos, porque ahí estaríamos hablando... civil, no necesariamente por la vía penal, mientras se esté juzgando, o mientras haya duda. Así es.
Y es que la argumentación he oído de abogados penalistas es que se invierte la carga, pero bueno, ahora decía don Víctor Morales que no. Este es un tema que aquí nos daría, precisamente con el superintendente, que nos está diciendo, la GAFI es una entidad que usted definiría como qué, para que la gente comprenda bien. Es un organismo internacional que hace evaluaciones en cada uno de los diferentes países, prácticamente en el mundo entero, sobre la capacidad que tienen para resistir los problemas de lavado de activos. Y entonces ellos a los países que consideran que no están preparados, que tienen muchas debilidades, que son muy vulnerables, los ubican en listas grises o negras dependiendo de la tarea que tengan enfrente. Y entonces estar en una lista de estas grises o negras por parte del GAFI para un país es algo terrible, porque se le cierran las puertas sobre todo al financiamiento internacional. Es decir, ya un país que es ubicado en una de estas listas implica que la banca local de ese país posiblemente no tenga acceso a recursos del exterior, y entonces el influjo de dólares para financiamiento de proyectos y financiamiento de las familias se hace muy complejo, ¿no? Bueno, muy interesante lo que está diciendo Bernardo Alfaro, superintendente general de entidades financieras. Tengo que cambiar de tema, a pesar de que hemos recibido muchísimos mensajes de la discusión y el debate también de los diputados, y tuve la suerte de tener al superintendente en este momento. Estábamos viendo la información elaborada por una de nuestras compañeras, por la periodista Melanie Corrales. La morosidad en dólares aumenta un 60% en el último año. ¿Qué es lo que está pasando en el país que está aumentando la morosidad a ese nivel? Un 60%. Sí, es un aumento bastante sustancial que nos tiene preocupados en la superintendencia. Lo estamos viendo en ambas monedas. En dólares el aumento es más dramático, pero también se está produciendo un aumento de la morosidad en los créditos en colones. Es un aumento distinto al que habíamos visto en los últimos 15 o 20 años, lo cual incluye la crisis del 2008, en donde los incrementos de la mora eran muy súbitos cuando había algún impacto externo, alguna crisis particular. Este es un aumento muy paulatino, muy sostenido, que ha venido prolongándose ya por unos 20 meses aproximadamente, y ahí está teniendo un impacto, por supuesto, el tema de las tasas de interés. Es decir, si usted quiere una correlación directa, clarísima, es tasas de interés mora. Siempre que suben las tasas de interés, sube la morosidad. Esa es una correlación históricamente comprobada, no hay mucho que discutir al efecto. Exacto. Y las tasas en dólares han venido subiendo. Si usted ve, hace 20 meses la tasa LIBOR estaba como en 1.35, hoy está en 2.80, es un aumento muy significativo, de más del doble. Son 150 puntos bases, es decir, 1,5 puntos más de tasa de interés que ha venido. En los préstamos usted está hablando. Bueno, es que esa es la tasa LIBOR a 6 meses. Mucho crédito concedido en Costa Rica en dólares está referenciado a esa tasa. Entonces, cuando sube la tasa LIBOR, suben también los intereses de esos créditos que no tienen una tasa fija, sino que tienen una tasa variable referida a la tasa LIBOR. Entonces, sí hay un aumento, un impacto en la morosidad por efecto de tasa de interés, pero cuando uno ve también la dispersidad de sectores que se están viendo afectados, porque este tema de la mora en dólares está afectando mucho a grandes empresas, es decir, está muy concentrada en grandes compañías que han tenido problemas, en vivienda, en dólares, consumo y vehículos. Entonces, me parece que también hay claramente un efecto de poco crecimiento económico. Cuando la economía está tan ralentizada, es decir, con un crecimiento tan débil en los últimos meses, ¿verdad? Y usted ve que el IMAE sigue positivo y cercano al 3%, pero básicamente porque el sector... Tenemos un crecimiento, se ha hablado de que estemos en una situación bastante regresiva en la economía, o sea que no estamos creciendo. No estamos creciendo. Ese casi 3% que estamos creciendo se lo debemos fundamentalmente al sector construcción, pero un sector construcción bastante referido a inversión extranjera directa que viene a zonas francas, que requiere parques industriales, ese tipo de cosas. Eso está sosteniendo un poco el tema, pero el resto de la economía está prácticamente estancado, y cuando eso ocurre
aumenta el desempleo, vimos algunas cifras de desempleo muy altas en los últimos días, y obviamente cuando hay poco crecimiento económico, cuando hay desempleo tan elevado, pues entonces la morosidad empieza a incrementarse. Y en Costa Rica tenemos un tema relativamente complejo. Hay 800 familias que tienen un crédito en dólares, pero no generan dólares. Que no reciben. Exactamente. Y eso obviamente 800 familias. 800,000 familias. 800,000 familias tienen un crédito en dólares y son 800,000 familias, digamos que cada familia 4 personas. Estamos hablando... Bueno, 800,000 deudores. Podría haber correcto, más de un deudor por familia. Perfecto. Pero son 800,000 deudores, tienen su crédito en dólares y son no generadores de dólares. Y 20,000 tienen su crédito en dólares y son generadores de dólares. Es decir, son ya personas que sí tienen un ingreso permanente en dólares porque tienen su salario totalmente dolarizado, cosas de ese tipo. 20,000. Pero esas otras 800,000 deudores en dólares son los que realmente nos preocupan mucho. ¿Por qué preocupan? Podría llegar, y me están dando un dato la periodista Melanie Corrales en este momento muy interesante, la morosidad, Bernardo Alfaro, superintendente, no es solo en dólares, es también en colones. Así es. Está subiendo en colones, pero vea qué interesante. Yo le acabo de mencionar esos 4 sectores en que se está viendo mucha mayor morosidad en dólares. Vivienda, vehículos, consumo y también las mismas industrias. Y grandes empresas. En colones, la morosidad también está aumentando, pero está muy concentrada en micro, pequeña y mediana empresa. O sea, los pequeños productores costarricenses son los que más están sufriendo en colones, porque recordemos que ellos difícilmente pueden acceder a créditos en dólares, no tendría sentido que asuman riesgo cambiario, los bancos tienden a concederles a ellos solo créditos en colones. El alza en las tasas también ha sido no tan importante tal vez como en dólares, pero digamos que la básica pasiva ha subido de 4.45 a 5.80 en los últimos 20 meses, es un aumento, y a ellos también les tiene que estar afectando mucho el poco crecimiento económico a las micro, pequeñas y medianas empresas, la poca demanda entonces de productos que debe haber por el alto desempleo y el poco crecimiento económico. Entonces la mora en colones también está aumentando. Le voy a citar el siguiente dato. El Banco de Costa Rica, solo el Banco de Costa Rica, la morosidad aumentó en ambas monedas 24%. Sí, bueno, y ese dato lo vemos bastante generalizado, doña Laura. Es decir, uno puede analizar todo el sector de bancos estatales, como es el Banco de Costa Rica, el sector de bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito. En todos los sectores se está viendo un incremento de la mora. Y entonces, claro, ¿por qué estamos ahora bastante preocupados? Bueno, porque esta tendencia que ya lleva 20 meses podría recrudecer sustancialmente dependiendo de lo que le pase al proyecto. ¿Y qué es recrudecer, Bernardo Alfaro, superintendente? Bueno, eso es que se incremente todavía sustancialmente más. O sea, ya tenemos un 60% de morosidad, que aumente a niveles de 80%, de 90%. No, bueno, tal vez no tanto. Tal vez no tanto, pero depende mucho de lo que le pase al proyecto fiscal. ¿Por qué depende mucho de lo que le pase al proyecto fiscal? Bueno, porque Hacienda está muy ávida de recursos, está capturando una gran cantidad de fondos. Si el proyecto fiscal no pasa, a Hacienda se le va a hacer todavía más complicado atraer los fondos que necesita para cerrar este año. Estamos hablando de los pagos de salarios de gobierno central, del pago de aguinaldos y de vencimientos importantes que tienen en las próximas semanas de títulos que tienen que cancelar. Entonces, cuando Hacienda salga y no hay proyecto fiscal, digamos que eso tendría consecuencias complicadas, sobre todo desde el punto de vista de las calificadoras de riesgo, pero si Hacienda sale a captar más recursos, las tasas de interés ineludiblemente van a subir. Y al subir las tasas, como yo le estaba diciendo hace un rato, las moras siempre, históricamente, han tendido al alza. Entonces, va a depender mucho
la resolución de la Sala Cuarta, por ejemplo, con respecto al proyecto fiscal, de lo que digan las calificadoras. ¿Qué pasa si no se aprueba el proyecto fiscal? Bueno, las calificadoras de riesgo posiblemente nos van a castigar, ¿verdad? Y entonces van a decir, no, Costa Rica es un país todavía más riesgoso de lo que habíamos previsto. Es cuando viene lo que se llama un downgrade, ¿verdad? Que nos hacen una rebaja en la calificación de riesgo. Y eso encarece mucho los recursos para el país, porque acordémonos, por ejemplo, que muchos de estos créditos en dólares que dan los bancos a las personas y a las empresas vienen de líneas de crédito de bancos del exterior. Si Costa Rica se convierte en un país, de acuerdo a las calificadoras, todavía más riesgoso, estos bancos del exterior nos van a cobrar un ojo de la cara por esas líneas o del todo las van a cerrar. Y entonces las tasas de interés, tanto en dólares como en colones, van a irse mucho más altas. Voy a ir a este dato. Vea qué interesante, me lo está pasando la periodista Melanie Corrales. En el Banco de Costa Rica se hicieron, de acuerdo con esta información que ella divulgó, 409 remates de propiedades, 158 arreglos de pago. Es muy interesante porque entonces estaríamos ante una situación, es que se me viene a la memoria de inmediato lo que sucedió en España, ¿verdad? La burbuja esta, donde por cierto las calificadoras fallaron muchísimo, ¿verdad? Sí. Fallaron en todo el mundo, ¿verdad? Fueron sancionadas. A propósito, yo sé que son los árbitros en el ámbito financiero, pero fallaron terriblemente y además la gente tuvo que rematar sus propiedades, perdió sus propiedades, es decir, estamos en ese punto de límite en este momento. Bueno, todavía no estamos ahí porque si... ¿A cuánto estamos de ahí, bueno, don Bernardo Alfaro, superintendente? Depende mucho de ciertos factores que están todavía, de los que estamos todavía a la espera. Por ejemplo, si la Sala Cuarta dijera, bueno, el proyecto fiscal puede ir, se aprueba el proyecto fiscal, aunque no permite reducir el déficit fiscal, por lo menos sí permite, o en todo lo que uno quisiera, por lo menos sí permite atenuar el ritmo de crecimiento del déficit, pero lo más importante es el mensaje que se manda. El mensaje sería, vean, Costa Rica en serio quiere entrarle a resolver este tema fiscal, habrá medidas adicionales que haya que tomar posteriormente, pero ese mensaje le diría a las calificadoras, bueno, este país ya ahora sí se está tomando en serio este problema y por lo tanto podemos sostenerle su calificación de riesgo y eso posiblemente nos abriría las puertas a créditos con organismos multilaterales, por ejemplo, y eso ya permitiría un respiro. Bueno, usted lo está relacionando mucho con la reforma fiscal. La pregunta también sería, bueno, el Banco Central habla de 71% de personas que tienen créditos en dólares que ganan en colones, ¿verdad? Bueno, no sé el 71 dice el Banco Central. No sé cuál será la base, pero sí le digo que son esas 800,000 deudores aproximadamente, lo cual es un número importante. Si el tipo de cambio sigue depreciándose como se ha venido depreciando, lo cual podría ocurrir, digamos, si no hay esos mensajes positivos que necesitamos transmitir, pues los deudores en dólares van a ver no solo el incremento en las tasas de interés que ya se ha venido observando, sino que posiblemente sigan un poquito, ¿verdad? La Fed ha advertido de que posiblemente sigan aumentando un poquito las tasas porque el crecimiento en los Estados Unidos sigue muy vigoroso, entonces, y tienen temores de que pueda haber un poco más de inflación. Además de eso, ahora cada dólar les va a costar mucho más colones. Y van a tener que destinar una parte de su ingreso. Proyección de créditos para el próximo año. ¿Cree usted que van a aumentar o van a disminuir de acuerdo con esta realidad para el 2019? Bueno, vea qué interesante. Y tengo que aprovechar para hacerle otra pregunta porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿Qué responsabilidad tienen las entidades bancarias en todo esto de la promoción de créditos en dólares? Bueno, ¿tienen límites? Vamos a ver. ¿Van a ponerle límites? Aquí, ¿Se sabe que los han promocionado? Sí, la superintendencia en esto le ha pedido mucha prudencia a los bancos e incluso ha emitido una serie de lineamientos que los bancos tienen que cumplir. Por ejemplo, se les dijo, miren, cuando le den un crédito en dólares a un no generador, tienen que tener cuidado con que la persona resista niveles de devaluación muy severos, es decir, desde un nivel moderado de una depreciación de un 15% hasta un nivel extremo de una depreciación de un 30%. Y si no resiste eso, mejor no le dé el crédito. Entonces, yo esperaría
que las entidades hayan hecho esos estudios y entonces estas personas resistan depreciaciones o devaluaciones del colón de hasta un 30%. Si las entidades fueron prudentes y acataron esas recomendaciones, por la superintendencia, entonces no deberían de tener tal vez tanto problema. Y lo otro que se pidió hace 2 años es que hicieran una reserva adicional de un 1% de todos esos créditos en dólares a no generadores. Eso es una reserva que deberían de tener ahí, ¿verdad? Una estimación que les permitiría afrontar o estar más blindados ante eventuales problemas. El crecimiento del crédito del próximo año, doña Laura, yo lo veo muy ralo, muy bajo. Ya vimos, porque algún medio lo publicó hace poco, que tuvo acceso a lo que 3 de los bancos sistémicos más importantes del país, que son Nacional, Costa Rica y Popular, estaban proyectando expansiones de crédito del 5%. Le cuento que yo no recuerdo en los últimos 20 años un crecimiento tan bajo del crédito como 5%. En los últimos 5 años los crecimientos anduvieron entre 10 y 20%. Eso lo que significa es que los bancos están vaticinando una recuperación muy lenta de la economía y entonces una colocación de crédito relativamente baja, bien, relativamente escasa. Muchas gracias, Bernardo Alfaro, superintendente de entidades financieras. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédese con CINAR, Costa Rica Medios.